¿Cómo están ustedes? Junto con saludarlos, les damos la bienvenida a Noticiero Judicial. En los próximos 30 minutos revisaremos las principales informaciones emanadas desde el Poder Judicial. Estos son los titulares. Con un llamado a la creación de un sistema de defensoría pública amplia y autónoma, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, encabezó la cuenta con que se da inicio al año judicial 2014. Autoridades de todos los poderes del Estado asistieron a solemne ceremonia. Pionero sistema de identificación de usuarios comenzó a operar en Juzgado de Garantía de Valparaíso. Evitará fugas y suplantaciones desde los tribunales. Con diversas actividades en los tribunales del país, se celebró el Día Internacional de la Mujer. Comenzamos a revisar las principales informaciones aquí en Noticiero Judicial. Como ya es una tradición desde el año 1919, el pasado sábado 1 de marzo se realizó la cuenta pública de la gestión del Poder Judicial durante el año 2013 y también los desafíos planteados para este nuevo año judicial. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, hizo un fuerte énfasis en la protección de víctimas y en la promoción de la defensa de los derechos de las personas. Con la presencia de diversas autoridades nacionales y con un discurso de poco más de 1 hora y media, el pasado sábado se dio oficialmente inicio al año judicial 2014, actividad que es una de las tradiciones republicanas de más larga data en la historia del Poder Judicial. La ceremonia, encabezada por el presidente Muñoz, consideró la referencia de 83 puntos relevantes en materia judicial, algunos de ellos sobre el balance de lo realizado durante el 2013, otros dan cuenta de los principales lineamientos durante este 2014. Estos últimos apuntando de manera importante a la protección de víctimas, especialmente en materia penal y asociado a niños, niñas y adolescentes. En nuestro país pareciera que lo más importante es la eficacia de la persecución penal, no obstante que, en una adecuada axiología de valores, la indemnidad de las víctimas debe estar en la cúspide. Solicito que el Estado dé a las víctimas el mismo trato que a los victimarios, nada más, pero nada menos. En el discurso, la máxima autoridad del Poder Judicial también se refirió a las críticas por parte de otros poderes del Estado en torno a la actuación de los jueces. En este ámbito llamó a respetar y defender la independencia e imparcialidad del desempeño de las magistraturas. Todas las personas tienen derecho a expresar su opinión en torno a la forma como se administra justicia en nuestro país. Solamente procede reclamar los modos y pedir que se eviten las descalificaciones. Cuando la opinión viene de las autoridades estatales, el tema es más sensible, puesto que es posible que ello redunde en respuesta de parte de los jueces, en los mismos términos e intensidades de las críticas, con lo cual se produce un espectáculo indecoroso en el Estado. Por ello, la mesura debe provenir de todas las autoridades. Ya llegando al final de la cuenta pública, el presidente Muñoz se refirió al rol de la Corte Suprema en el periodo de la crisis institucional de 1973 a 1990. En este sentido, reconoció el poco liderazgo en torno a los ilícitos ocurridos durante la época. Sin embargo, destacó que Chile es el único país que, después de una crisis como la ocurrida, ha investigado el 100% de los casos de muertos o desaparecidos. Actualmente 82 personas cumplen condena por estos procesos. Los tribunales nacionales han entendido la responsabilidad que les asiste en el respeto, promoción y control de la vigencia efectiva de los derechos humanos. Tras finalizar el evento, las autoridades asistentes destacaron tanto el balance como los desafíos planteados por el Poder Judicial. Creo que ha marcado una hoja de ruta que es muy interesante. Nosotros escuchamos atentamente, el nuevo ministro escuchó atentamente también y por lo tanto esperamos que todos los anhelos que ha manifestado el presidente de la Corte de modernización del Poder Judicial en su conjunto se vean realizados a partir de este momento. Me gustó mucho todo lo que significa los avances en transparencia por parte de las decisiones del Poder Judicial y la reafirmación total y absoluta del compromiso del Poder Judicial de trabajar hasta esclarecer todos y cada uno de los procesos pendientes en materia de derechos humanos. En el discurso inaugural de este nuevo año judicial, el presidente Muñoz también se refirió a la actual discusión en torno a la reforma procesal civil. En este ámbito llamó al Senado a incorporar las propuestas hechas por la Corte Suprema y que no fueron consideradas por la Cámara Baja.
Además, resaltó la importancia de lograr un acceso a la justicia de manera igualitaria, a través de la creación de una Defensoría Pública como institución constitucionalmente autónoma. Y uno de los puntos fundamentales del discurso del presidente de la Corte Suprema, y que concitó el interés de los diversos asistentes, fue su propuesta de crear una nueva Defensoría Pública que se sitúe a la par con el Ministerio Público. ¿Cómo evalúan las autoridades esta propuesta? Ponga atención. El objetivo es que esa nueva institución entregue asesoría legal especializada en los ámbitos penal, civil, laboral y familiar. Actualmente solo existe para los casos de índole penal, mientras que las otras materias hoy son competencias de las corporaciones de asistencia judicial. El presidente del máximo tribunal precisó que ese organismo debe ser autónomo para garantizar su independencia y para que asegure una igualdad de derechos para víctimas y victimarios. Todas y todos los chilenos deben contar con las mismas condiciones y estándares en la defensa de sus derechos y garantías. La profundización del acceso al sistema judicial, en conjunto con una atención oportuna e igualitaria, es la meta para el presidente Sergio Muñoz. Desde el gobierno, el ministro subrogante de Justicia, Juan Ignacio Piña, indicó que esa discusión debe estar enfocada a todos los poderes del Estado. Por su parte, el futuro titular de la cartera, José Antonio Gómez, valoró lo expuesto. Ha hecho un planteamiento muy concreto, distinto de la institucionalidad que tenemos nosotros actualmente, es decir, proponiendo una defensoría orientada hacia las víctimas, institucionalidad que hoy no cuenta nuestro país y respecto a la cual evidentemente debe haber una discusión republicana que incorpore a todos los poderes del Estado de tal manera de determinar si ese es un camino viable para efectos de producir los efectos que se quieren buscar. Ese es un tema que vamos a abordar, discutir, analizar, ver realmente cómo podemos llevarlo adelante. A mí me parece que en esas materias ha sido muy relevante la posición del presidente de la Corte Suprema. Similares posturas tuvieron los presidentes del Senado y la Cámara de Diputados. El titular del máximo tribunal, Sergio Muñoz, los instó a que estudien lo propuesto por la Corte Suprema. Creo que el planteamiento que ha hecho de que las víctimas tienen exactamente los mismos derechos que los victimarios también es algo que a veces a algunos se les olvida. Y creo que ese es un hecho esencial también. Bueno, hay mucho énfasis, le puso mucho énfasis a un tema que me parece importante, que es la protección de las víctimas. En lo que el presidente dice, mire, a ese joven que ha sido violentado hay que protegerlo. Otro actor importante en materia de justicia es la Fiscalía Nacional. Sabás Chaguán también adhirió a esta iniciativa. El ministro Muñoz agrega el hecho que se deba aunar una defensoría en el sentido de a la gente desposeída también, no solamente una defensoría penal, sino que sea un servicio omnicomprensivo, y ese servicio omnicomprensivo podría ser constitucionalmente autónomo, nos parece una idea novedosa. La propuesta de Defensoría Pública es una iniciativa que el presidente de la Corte Suprema espera que el Estado pueda materializar, con el fin de mejorar los actuales estándares de acceso a la justicia en nuestro país. Y para profundizar los nuevos desafíos del Poder Judicial presentados en la cuenta pública, Noticiero Judicial conversó con el presidente del máximo tribunal, el ministro Sergio Muñoz, quien hizo un llamado a abordar las nuevas tareas de la justicia con visión de Estado, pensando en el bienestar de la sociedad en su conjunto. Muy buenas tardes, señor presidente. Una de las críticas que se escuchan en la opinión pública es respecto de que existiría en el país una justicia para ricos y otra muy diferente para pobres, respecto de la calidad de la asesoría letrada que podría recibir una persona que no cuenta con dinero. Usted en su cuenta pública hacía referencia a la eventual existencia de una justicia de clases, que está enfocada fundamentalmente a eso. ¿Cómo podría abordarse este desafío desde la perspectiva del Poder Judicial, entendiendo que este problema es más bien una política pública que responsabilidad del Estado? De alguna manera, es el recurso económico lo que determina el mejor abogado que se puede conseguir por la persona. Y debe ser el Estado el que debe estar en condiciones de procurar una defensa adecuada en cualquier caso, no dependiendo de los ingresos que pueda tener la persona. Y por eso es que planteaba la existencia tanto de una defensoría pública como por el hecho de que existiera una oferta de administración de justicia amplia, que a la persona se le atendiera en todas sus particularidades. Un sistema multipuerta que hemos llamado, en que los grandes conflictos que tienen las personas son simples para la sociedad. Y en estas condiciones hay que capacitar a los jueces,
hay que dotarlos de los instrumentos necesarios y esta es una definición que debe hacer el Estado, que debe hacer, en definitiva, el gran componente de la decisión política en nuestro país. No depende de los tribunales, pero no debe avanzarse a profundizar esta vulnerabilidad en los derechos de las personas, sino que debemos salir y no permitir que se acceda a lo que yo he denominado justicia de clase. Usted planteó en su discurso la idea de crear una defensoría pública que defienda tanto a las víctimas como a los victimarios. Llevándolo eso a la realidad, ¿podría generarse un conflicto de interés que efectivamente una misma institución esté defendiendo tanto a quien es acusado de cometer un delito como quien es víctima de él? Actualmente la Corporación de Asistencia Judicial puede defender a ambas partes, incluso con departamentos distintos. Y en un sistema ideal a lo mejor no sería lo correcto, pero ya recurriendo una parte a la Defensoría Pública podemos desarrollar un sistema en que quien recurrió primero obtiene esa decisión, esa asistencia por parte de la Defensoría Pública, pero igualmente una defensoría de calidad puede ser licitada para la otra parte que no pueda estar asistida por esta Defensoría Pública. En segundo lugar, se puede establecer la salvedad de la misma ley, tendría que ser la ley, que establecieran distintos departamentos dentro de la misma Defensoría. Serían cosas que se puede concordar en un proyecto, que no es insalvable y las soluciones van a estar siempre disponibles, porque para eso han habido modelos en el mundo y no vamos a ser los primeros que vamos a dar la solución para estos temas. Esta desigualdad de acceso a la justicia que conversamos hace unos minutos también tiene otra vertiente que tiene que ver con la existencia de tribunales especializados para materias específicas y que muchos los llaman tribunales boutique. Hoy día, por ejemplo, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia tiene menos de 40 causas al año y recursos importantes asignados para su funcionamiento. El Tribunal Ambiental también no tiene más de 40 procesos al año. Los tribunales tributarios y aduaneros que fueron instaurados en todo el país tienen menos de 3.000 causas al año o cerca de 3.000 causas al año. En cambio, la justicia civil tiene más de 1,5 millones de procesos y que demoran un tiempo más o menos significativo. ¿Qué le dice usted a estas personas que acceden a los tribunales ordinarios y que ven retrasado la posibilidad de acceder a una justicia oportuna? Acá estamos enfrentados en Chile, o mantenemos esta creación de jurisdicción especializada y que con esta proliferación de tribunales vamos a llegar a niveles que no podemos comprender, o de alguna manera privilegiamos que los tribunales ordinarios, con los recursos adecuados, con la preparación adecuada, puedan afrontar de manera óptima todos los requerimientos que se le hagan. Nosotros estamos en estos momentos en una planificación destinada a resolver en un plazo razonable. Yo creo que podemos llegar a lo largo de un par de años o un poco más a resolver todos los conflictos en nuestro país, yo creo que en un par de años, si hacemos una planificación ordenada y podemos de alguna manera determinar cuáles son los focos de mayor concentración de labores. Y esa sería una respuesta adecuada para la población, porque lo que nosotros debemos hacer es sobreponernos a cualquier limitación material o de mayor cantidad de recursos para dar a la población una respuesta en un plazo oportuno y también que ésta sea de calidad. En su cuenta pública usted hacía especial mención a lo que eran las víctimas y planteaba de que efectivamente el Estado no se estaba haciendo cargo de proteger lo que era la indemnidad de las víctimas al momento de ser presentadas ante los tribunales de justicia. ¿Cuál cree que puede ser el aporte del Poder Judicial en esto, entendiendo que también se trata de una política pública y que requiere la intervención de otros poderes del Estado? Creo que en el contexto general es un tema de país, es un tema de política pública y que tiene que ser abordada por el legislador, porque hay que hacer modificaciones legales, no por otro motivo. Yo creo que entre tanto se producen las modificaciones legales, la labor de los tribunales es mitigar en todo lo que sea posible y con la mayor determinación que no se produzca una revictimización de las personas que acuden a los tribunales por el hecho de haber sufrido alguna afectación en sus derechos. Y esto determina que nosotros insistamos en ciertas medidas
que no pueden ser las más apropiadas, pero que no dependiendo de los tribunales debe buscarse alguna mitigación, como salas Gesell, salas de entrevistas especiales para los testigos, tratar de establecer una caracterización, aceptar que se declaren por videoconferencia en salas que estén contiguas al tribunal, biombos para que no tenga que ver directamente al victimario, un sinnúmero de otras soluciones que no depende de los tribunales el que estas personas concurran a declarar, sino que específicamente de quien los presenta. Durante el año 2013, los tribunales de justicia, fundamentalmente las Cortes de Apelaciones y también la Corte Suprema, recibieron una cantidad significativa de recursos de protección. Y no se espera que esta avalancha o este aumento de las demandas se vea disminuido en los años siguientes. ¿Está el Poder Judicial preparado para poder absorber toda esa carga de trabajo, tanto en las Cortes de Apelaciones como en la Corte Suprema? Nosotros hemos dicho que cualquiera sea la carga de trabajo que nos entregue la población, nosotros la vamos a asumir. No hay queja, no hay molestia y siempre vamos a afrontar de alguna manera y nos vamos a adecuar para dar una respuesta a la población. Primera cosa. En segundo lugar, así lo hemos hecho en esta avalancha de 200.000 recursos de protección que se establecieron el año pasado, o 150.000. El hecho es que nosotros visualizamos que los temas se mantienen y que cambian solamente el nombre de las personas, y estos están asociados fundamentalmente a los temas de ISAPRE, en sus distintas vertientes: aumento del valor del plan base, aumento de la cobertura de prestaciones por el GES y aumento, por lo tanto, del plan respectivo. Y ahí establecimos lo que era el formato de tramitación electrónica para poder posibilitar que un mismo tipo de recursos pueda ser visto en una oportunidad por los tribunales e incluso incorporando lo que es la firma electrónica. Y de esta forma hemos podido resolver 4.850 recursos en una audiencia, por cuanto eran los temas similares y los hechos no tenían sustento distinto. Por lo tanto, se pudo hacer una gestión que la gente lo vio de esta manera resuelto, y además se está implementando la misma solución en las Cortes de Apelaciones, específicamente la Corte de Apelaciones de Santiago principalmente, y aquí en la Corte Suprema ya se estableció esa forma de proveer los recursos. Por último, señor presidente, también en su cuenta pública usted hacía mención de que el año pasado juraron cerca de 3.000 abogados ante el Pleno de la Corte Suprema, que es casi un 300% más del volumen que juraban hace 15 años atrás. ¿Ve con preocupación este aumento en el número de licenciados que juran como abogados y ve si es que existe un campo laboral para que ellos puedan desempeñarse en el futuro? Claro, hay dos o tres elementos que hay que tener en consideración con este tema. El primero es que efectivamente como país debemos tomar algunas determinaciones. Yo no creo que se pueda encauzar la educación cerrando las carreras, pero sí incentivando a las que son más necesarias en el país. Yo creo que se está produciendo en Chile una sobrepoblación de profesionales en ciertas áreas, y una de esas áreas es la del derecho. Entonces, siempre va a haber a lo mejor posibilidad que las personas se desarrollen profesionalmente, pero las áreas a las que ya van accediendo son secundarias o terciarias dentro de la sociedad. Siempre estábamos acostumbrados que los profesionales fueran como de primera línea en las respuestas que debe dar la sociedad a las personas, pero si eso ya pasa a que sean funcionarios detrás de un escritorio que no tienen la exigencia, el puesto, a la preparación que tiene el profesional, se está subutilizando el recurso de preparación que ha emanado del Estado. Entonces, hay que hacer una política de reencuadre general, que no depende del Poder Judicial. Lo que ha dicho el Poder Judicial es que esto es preocupante y lo debemos afrontar como sociedad, porque en definitiva como sociedad podemos tener un problema de frustración de las personas que van siendo profesionales en el derecho. El segundo aspecto
que usted señalaba está relacionado con la preparación. En realidad la Corte Suprema tiene la atribución de tomar exámenes a los abogados de acuerdo a la legislación hoy día vigente. Lo que ocurre es que por un problema de recursos debió en su oportunidad declinarse esta obligación, pero quizás con una planificación adecuada, lo ha planteado tanto el ministro señor Juica como otros presidentes, se podría retomar en el marco de una complementación con las universidades. Podría llegar a establecerse alguna forma de examen de nivelación para ver la calidad con la que están saliendo todos los abogados. Por cuanto a nosotros, por lo menos en lo que a mí respecta, no me consta la mayor o menor calidad de los abogados. Lo que a mí me consta es que hay ciertos abogados que yo no sé de qué universidades provienen, que llegan a alegar en menores condiciones de preparación que de lo que hacen otros. Y las actividades del inicio del año judicial 2014 no solo se desarrollaron en Santiago, en todas las regiones, las autoridades correspondientes encabezaron solemnes ceremonias. Los presidentes salientes y entrantes participaron de esta actividad, que cierra un periodo y abre otro con nuevos desafíos y con el compromiso de los jueces por entregar justicia accesible, oportuna y de calidad. A las ceremonias realizadas asistieron diversas autoridades gubernamentales del Poder Judicial y de la sociedad civil. Lo siguiente se lo adelantábamos en titulares. Un moderno y pionero sistema de identificación de usuarios comenzó a funcionar desde febrero en el Tribunal de Garantía de Valparaíso. Hasta este mes será su marcha blanca y el objetivo es evitar fugas, suplantaciones y tener también más información de quiénes están al interior de los juzgados. Todos los que ingresen a las audiencias o alguna de las dependencias del Tribunal de Garantía de Valparaíso podrán ser identificados con facilidad y sin riesgo de error. Y es que desde febrero está en marcha blanca un novedoso y efectivo sistema de identificación de usuarios que entregará información detallada como nombre, apellido y por qué causa está en el tribunal. El mecanismo es simple. Además de presentar la cédula de identidad que es parte del protocolo de seguridad, todos los que vayan al juzgado porteño deberán poner su dedo índice en un verificador de huellas dactilares, que en cosa de segundos corroborará la identidad de la persona y entregará un ticket con el RIT de la causa, además del piso y la sala donde se llevará a cabo la audiencia por la cual está ahí. Además, nosotros vamos a tener el control de qué persona ingresa a cada sala. Si es necesario hacer denuncia, el tribunal va a contar con mayores antecedentes para entregar a la fiscalía, porque va a tener un número controlado de personas que investigar como aquellas que ocasionaron algún hecho constitutivo de delito. Además de verificar efectivamente la identidad de las personas, se pueden obtener otros beneficios como órdenes de detención, certificados en línea, certificados de antecedentes y cualquier otro tipo de registro que nosotros queremos ocupar de la base de datos. El precursor de la iniciativa fue el juez Juan Carlos Maggiolo, quien después de lo ocurrido cuando unos imputados se fugaron desde un tribunal de Colina suplantando la identidad de otros inculpados, pensó que era necesario implementar un sistema en Valparaíso que asegurara la identidad de las personas para así tener más control de su tribunal. La idea también es evitar al máximo la posibilidad de suplantación por no tener un mecanismo 100% confiable que entregue la identidad de una persona. Esta dificultad entonces de identificación que nos presentaba el problema de la suplantación, y la identificación general de las personas que asisten al juzgado, en especial los imputados, en algún grado también las víctimas, nos planteó la alternativa de buscar un sistema de que sea mejor o más eficiente que el sistema biométrico. Ha pasado en tribunales de garantía y en mi caso personal que hay personas que ingresan con órdenes de detención pendientes. Pero que no sabemos que tienen órdenes de detención pendientes, porque ingresan como público. Como no existe un sistema unificado para determinar las personas que tienen, y no podemos contrarrestarlas con el solo carnet de identidad, ahora es mucho más fácil de identificar. Si bien ya está funcionando en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, este moderno sistema de identificación aún está en una etapa de prueba.
Durante marzo debería iniciarse un proceso de licitación para oficializar su implementación permanente mediante la conexión directa con los datos del registro civil. Todo para evitar errores de nombres, facilitar los controles de detención y dejar a raya situaciones problemáticas o desórdenes al interior de los edificios de tribunales. A 10 años de la entrada en vigencia de la Ley de Matrimonio Civil, datos del Registro Civil indican que el año 2013 los tribunales de familia tramitaron 45.000 divorcios. Pero estos tribunales ven muchas causas de diferentes materias. A continuación, respuestas a preguntas que nos hace la ciudadanía. ¿Qué materias ve el juzgado de familia? Los juzgados de familia comenzaron a funcionar en octubre de 2005, centralizando así en una jurisdicción única y especializada los conflictos de naturaleza familiar, como por ejemplo el cuidado personal, los alimentos, la relación directa y regular, protecciones e infracciones de menores de 14 años, los divorcios, problemas de violencia intrafamiliar y filiación, autorización de salida del país de menores, etc. Los procedimientos contemplan una audiencia preparatoria en donde muchas veces se produce un acuerdo y se falla el caso de manera inmediata. Hay otras veces en que se determina el asunto del juicio y se fijan hechos que deberán ser probados en una audiencia de juicio posterior. Con el fin de asegurar la defensa de sus derechos, las partes deberán obligatoriamente contar con un abogado que los represente, salvo en casos relativos a violencia intrafamiliar, medidas de protección y actos voluntarios en que las personas podrán acudir al tribunal por sí mismas. Vamos a cambiar completamente de tema. En nuestra sección de Juicios con Historia, esta semana vamos a revisar uno muy especial. En el siglo antepasado, específicamente en el año 1862, fue detenido el autoproclamado rey de la Araucanía y la Patagonia, el francés Aurelio Antonio. Un abogado que logró internarse en la sociedad mapuche, fue aceptado y no encontró nada mejor que entregarse un título nobiliario. Revisemos su historia. Quizás algunos no lo recuerden, a lo mejor otros lo vieron con un poco de sorpresa en el colegio durante la clase de Historia de Chile, cuando aparecía una breve mención al autoproclamado rey de la Araucanía y la Patagonia. Para la clase de ese momento no era más que una anécdota, pero para los historiadores, lo hecho por el francés Aurelio Antonio de Tunens en 1860 es mucho más que eso. Él viene con una concepción bien imperialista, si uno lo quiere tomar bajo esa lógica, porque autoproclamarse, autodefinirse como un rey sin conocer geográficamente ni culturalmente el espacio territorial es un poco presuntuoso. Pero de alguna manera creo que logró establecer buenos vínculos con el pueblo mapuche, lo que le significaron efectivamente un reconocimiento por parte de las máximas autoridades de la época. Aurelio Antonio llegó en 1858, proveniente de una Europa convulsionada por las nuevas corrientes políticas, mientras que Latinoamérica comenzaba a erigirse entre varias naciones recién independizadas. Este abogado, según su biógrafo Armando Brown Menéndez, soñaba con hacer de este continente una sola gran nación. En 1860, tras llegar a la Araucanía, inició su travesía monárquica. Creo yo que hay una especie de cuestionamiento de la autoridad española, porque estábamos todavía en ese proceso, y también de cierta autonomía con respecto al Estado chileno. Entonces yo creo que esto de alguna manera le sirve al pueblo mapuche para entender que hay otras personas, hay otros miembros, sobre todo de raza blanca, que reconocen su lucha y que reconocen al pueblo mapuche como un pueblo importante dentro del espectro internacional. Dicen las crónicas de la época que fue el cacique Quilapán quien permitió su ingreso a la hermética sociedad mapuche. Rápidamente aprendió sus costumbres e idioma, ganándose el respeto de los lugareños. Al mes de haber llegado, en octubre de 1860, inició su autoproclamada monarquía constitucional y hereditaria, que incluyó a la Araucanía y a la Patagonia argentina. Tras esta asunción, Aurelio Antonio viajó a Valparaíso para dar a conocer su reino, denominado Nueva Francia. Ninguna autoridad lo recibió y muchos lo tildaron de loco y demente. Sin embargo, los constantes levantamientos indígenas en la Araucanía encendieron las alarmas. Finalmente la justicia lo buscó hasta encarcelarlo en enero de 1862. Un criado lo traicionó en las cercanías del río Mayeco. La figura de este personaje no era una figura tan
tan subjetiva, no era una figura tan poco preocupante. Yo creo que efectivamente el tipo tenía algo interesante, quizás dentro de la convocatoria, de su lenguaje, que le preocupó al Estado chileno, y justamente los medios de comunicación en ese momento también comenzaron una ofensiva en contra de su figura. Tras su aprehensión, fue trasladado a Los Ángeles e interrogado por el intendente de Arauco, Cornelio Saavedra. Finalmente, fue acusado de perturbador del orden público en una condena a 10 años de cárcel. Meses más tarde, el juez Matus resolvió recluirlo en la Casa Dorates de Santiago. Posteriormente, fue liberado gracias a la intervención del cónsul francés Henri Cassot, quien lo envió de vuelta a su Francia natal. Aurelio Antonio intentó volver 2 veces más a Chile, pero nunca pudo concretar su regreso. Debió instalar su corte real en un departamento de París e incluso entregó diversos títulos nobiliarios. Finalmente, el 19 de septiembre de 1878, a los 53 años, falleció. Pero su muerte no detuvo esta monarquía en el exilio. Ese mismo día fue sucedido por Aquiles I. Esa ya es otra historia. Y este sábado, 8 de marzo, como es tradición a nivel mundial, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y el Poder Judicial no está ajeno al festejo, con una exhibición de obras de arte en honor a las mujeres que forman parte de los tribunales de justicia en Chile. Una actividad para celebrar a las mujeres, y es que son ellas las festejadas este sábado 8 de marzo porque a nivel mundial se reconoce esta fecha como el Día Internacional de la Mujer. Es en este marco que este viernes 7 comienza una exposición de pinturas bajo la temática Mujeres, Derecho y Trabajo. El lugar escogido este año para festejarlas fue el primer juzgado del trabajo de Santiago. Fueron obras hechas especialmente para esta exposición, con la esperanza de que pueda quedar también como parte del patrimonio. Eso es algo que todavía está por resolverse. Y tienen características un poco naif, y que están asociadas a los oficios, por ejemplo. Hay unas loceras, hay unas mujeres que trabajan la tierra, hay oficinistas. Para nosotros como tribunal significa primero un gran privilegio de poder complementar nuestra labor con el arte, que en definitiva nos permite, además, teniendo en cuenta que los temas que se tratan acá a veces pueden ser un poco problemáticos, que sea más grato venir al tribunal, instruirnos y conocer obras de artistas jóvenes. Entiendo que es la artista que está exhibiendo acá. Y bueno, en definitiva es un honor, un privilegio contar con unas obras de esta naturaleza. La autora de las obras expuestas en los juzgados laborales en honor a las mujeres es Kaeli Lazo, reconocida artista visual que en este caso utilizó una novedosa técnica de recorte de las pinturas. Ya no estamos en la época en que las mujeres eran incapaces relativamente, ya no estamos en la época en que las mujeres no votaban, que no administraban su patrimonio. Esa discusión yo siento que al menos en el plano intelectual chileno ya está dada y en vías de superación. El problema son las conductas y cómo reconocemos que esas conductas mantienen todavía esos estereotipos que intelectualmente hemos definido como caducos. Al interior del Poder Judicial, la paridad de géneros es un tema instalado. Hoy existe la Asociación de Magistradas de Chile, que está formada por juezas a la que adhieren también fiscales judiciales y del Ministerio Público, defensoras, consejeras técnicas y todas aquellas operadoras de justicia en nuestro país. Y así ponemos fin a esta presente edición de Noticiero Judicial. Como siempre, agradecerles su sintonía e invitarlos a que nos sigan durante toda la semana en las diferentes plataformas online del Poder Judicial.